Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente, un placer y un gozo poder saludarlos, aunque sea a través de este medio. Y bueno, agradeciéndole a Dios porque estamos con vida, porque podemos escuchar su palabra y porque podemos seguir nutriéndonos aún a pesar de la distancia. Yo sé que tiene que haber mucha expectativa porque, como bien saben, mañana, lunes 1 de junio, el gobierno ha anunciado que inicia la fase 2 y como parte de la fase 2 se comienza a permitir que las iglesias se reúnan en sus templos. Por tanto, eso es una buena noticia para todo aquel que es cristiano y está buscando congregarse, y sé que muchas personas durante este tiempo que no iban a la iglesia ahora anhelan ir, lo cual también es bueno. La actualización en cuanto a la iglesia bautista de Costa Verde es la siguiente. Ciertamente ustedes muy bien saben que alquilamos un local, sin embargo el local no es nuestro, no alquilamos el local como si fuera nuestro por este tiempo, sino es una sala de un local por un cierto tiempo, es que en este caso solamente los domingos. Y la sala en sí no es una iglesia, la usamos como templo, pero no es un templo en sí. Por tanto, hay una cierta duda con los administradores si podemos o no podemos abrir. Ellos están más que dispuestos a ayudarnos. Así que estamos ahora mismo en el proceso de trámite de permisos y cartas que hay que enviar para poder confirmar si en efecto podremos abrir o no. Existe la probabilidad de que durante esta semana nos avisen si ya podríamos abrir. En el caso de que sí, a los que son parte de la iglesia que están asistiendo, yo les envío un mensaje que básicamente explica lo mismo, donde tienen que responderme, ya sea en el grupo o un chat privado, si estarían dispuestos a ir el domingo 7, en caso tal de que podamos abrir, y si irían con niños o irían con adultos y con cuántas personas irían, para tener una idea de cuántas personas más o menos esperamos. Si usted está escuchando este video hoy, domingo 31 de mayo, y usted desea ir a la iglesia, tome esto como para usted también y comuníquese con nosotros. Puede escribirle al pastor Clip o escribirme a mí o escribirnos a través de las redes sociales que ya dejamos el domingo anterior, el Facebook Iglesia Bautista de Costa Verde. Puede dejar un comentario en este video en YouTube, donde lo está viendo ahora mismo, y también si le podemos contactar por ahí, o en Instagram o Twitter, que la red social es la misma, y BCVPA. Así que comuníquese con nosotros con cualquiera de estos medios o incluso a mi celular 6422-5927, como le sea más fácil, para saber si usted desea venir y con cuántas personas desea venir, y si con niños, porque estamos incluso considerando la opción de tener dos cultos o un culto en la tarde, donde si usted desea ir con su niño, pueda hacerlo también. Así que estamos ahora mismo en esa comunicación con el gobierno y le pedimos que siga orando por nosotros y descansando en el Señor de que la decisión que sea que tomen será la mejor siempre. Así que hoy vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Hoy veremos del versículo 1 al versículo 18. Así que acompáñame en la lectura, primera de Corintios 9, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros,
porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella tú nos hablas. Gracias porque cada versículo, cada palabra fue inspirada y escrita y preservada hasta hoy para nuestro consuelo, nuestra edificación y nuestro aprendizaje y conocimiento de ti. Padre, es tu palabra la que nos convence del pecado a través de tu Espíritu Santo. Y es en ella donde podemos encontrar el Evangelio, el cual tiene poder. Líbranos de creer que hay secciones innecesarias o muy complicadas para nosotros. Toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Esta sección también. Por tanto, te ruego, Padre, de que hagas la obra en cada uno de nosotros, así de acuerdo a nuestras necesidades, y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos permita recordarla también día tras día. Amén. El título del mensaje de hoy es El siervo sufrido. En 1886, Albert Parsons, un periodista de la ciudad de Chicago, empezó una huelga, específicamente el 1 de mayo, donde él junto con otros colaboradores de otras industrias, plomeros, arquitectos, constructores, fueron a protestar, a hacer una huelga de no trabajar más, exigiendo una rebaja de la jornada laboral, donde a veces llegaba hasta 16 horas, a que fuera solamente hasta 8 horas. Esta revuelta, esta huelga, se fue expandiendo a lo largo de todo el país de Estados Unidos, donde miles de trabajadores salieron en huelga, no solamente en Chicago, sino en otras ciudades y en otros estados, dando como resultado que muchos de ellos murieran el mismo 1 de mayo, muchos otros fueron condenados a cadena perpetua, pero toda esta lucha no fue en vano porque el presidente Andrew Johnson en junio entonces pasa una ley que oficializa que la jornada laboral sería solamente de 8 horas, poniéndolo como reglamento para toda la nación. Estos hombres sin duda estaban sufriendo porque su paga era baja y su trabajo era fuerte y excesivo, era mucho tiempo. Y pelearon por su derecho. Este capítulo da la apariencia de que Pablo está haciendo exactamente lo mismo que Albert Parsons, exigiendo su derecho, que justamente necesitaba o merecía. Pero no exactamente. Pablo no está haciendo lo que Parsons estaba haciendo. Pablo está explicando su condición y va más allá. Pero precisamente por eso es fácil ver este capítulo como la queja de un siervo sufrido. Pero veremos exactamente de qué habla. Este capítulo, como les mencioné en la prédica anterior, sigue como la respuesta
de Pablo a la carta que los corintios enviaron. Termina en el versículo 1 del capítulo 11, esa respuesta de Pablo. Así que todavía este capítulo 10 es Pablo respondiendo. No es tan fácil verlo porque la transición de si no quiero comer, si yo amo a mi hermano y decido no comer carne, soy libre para no hacerlo, y luego empezar de este tema, porque en realidad eso va todo corrido, parece como que, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo entra esta parte aquí? Pero fue Pablo diciendo, ok, así como soy libre para no hacerlo, les recuerdo aquí, empezando, de una vez le dice, la primera pregunta, ¿o es que no soy libre? Porque ahí en Corinto estaban cuestionando al apóstol en muchas cosas. Y comienza con una serie de preguntas retóricas para que se den cuenta en verdad quién es él. Ellos cuestionaban su apostolado, ellos cuestionaban su libertad. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Todas esas preguntas, la respuesta es sí. Era para que ellos respondieran. Sí, era evidente que era libre, que era apóstol, que vio al Señor resucitado y que los corintios, ellos mismos, eran su obra en el Señor. Ellos sabían eso, pero sabían eso los que no lo sabían o se les había olvidado. Y les dice, yo sé que hay gente que critica mi apostolado, pero ustedes no pueden. Ustedes son fruto de mi apostolado. Ustedes son iglesia gracias a la obra que Cristo hizo aquí por medio de mí. Y Pablo no está jactándose de que, wow, él es el gran hombre. Pablo simplemente le está diciendo qué fue lo que pasó y cómo eso que pasó avala su apostolado. Veamos los versículos del 3 al 7. Mi defensa contra los que me examinan es esta, contra los que me acusan, contra los que dudan de mí. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas o Pedro, que es el mismo nombre? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? No tenemos derecho a no trabajar. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Como apóstol, él podía, al igual que cualquier otro ministro, ser sustentado. Por eso dice derecho a comer y beber. Muchos lo interpretan como del derecho a comer y beber del capítulo anterior, pero no. Él vuelve a hablar de eso en el capítulo 10, pero aquí el comer y beber se refiere simplemente a derecho a que me sostengan para yo comer y beber, para poder comer, vivir. Incluso dice, no tengo derecho también a casarme, claro, podía casarse, pero es importante que aclara de que la esposa, creyentes, solamente para que les quede a ellos la constancia y lo que Pablo también ratifica en sus otras cartas a otras iglesias, que no eran yugo desigual, lo cual también echa por tierra la doctrina diabólica del catolicismo romano que enseña que los sacerdotes no pueden casarse o no deben casarse. Era totalmente válido y permitido y bueno. Y también tenía derecho a ser sostenido. Cuando Pablo dice que tiene derecho a no trabajar, no se refiere a holgazanear y que lo mantengan, sino a no trabajar en otra cosa, o sea, un bivocacionalismo, porque los otros apóstoles se dedicaban completamente a la obra. Y él dice, ¿acaso yo no tengo derecho a dedicarme por completo a la obra y que me sostengan y yo servir como ministro como lo hacen los demás apóstoles, como lo hacen los hermanos del Señor, los que se convirtieron después? O Pedro. Parece que Bernabé, a pesar de que él ya se había tenido la discusión con él, ya se había vuelto a hablar y estaba en la misma condición que Pablo, o sea, soltero y también tenía otro trabajo, lo cual no especifica aquí. Y usa ejemplos clásicos comunes para ellos para que entiendan de qué está hablando. El soldado va a la guerra y acaso él paga su armadura para ir y él paga su pasaje o su transporte, su arma, no. El Estado se lo da porque está sirviendo al Estado. Uso otro ejemplo. Ellos conocían de ejército y de todo lo que implicaba la armadura militar. Por eso también usa esa analogía en otras cartas también.
Y luego le dice, o el agricultor no come del fruto de su trabajo, sería ilógico no hacerlo. O el granjero o el pastor de ovejas no toma de la leche de ellas, no come de lo que trabaja, claro que sí. Esa analogía él la aplica a la iglesia exactamente. ¿Cómo el ministro no podría ser sustentado por quienes está sirviendo? Pero no era suficiente. Él va a aclarar más allá para que tenga más peso. Veamos los versículos del 8 al 14. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. La Biblia es la fuente de verdad y nuestra máxima autoridad. Luego de darle ejemplos obvios que eran más que claros para que ellos vieran si esto es así, cómo no va a ser acá, pero no se queda ahí. Él va a la Biblia y le dice, mire lo que dice la ley. Porque es la palabra nuestra autoridad. Nuestras opiniones no son suficientes. ¿Y qué dice la Biblia en este tema? Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Es decir, mientras está segando, el buey va pasando encima del trigo. Es decir, no le pongas bozal, déjalo que coma. Está trabajando. Pablo cita este pasaje dando a entender que ciertamente esto no fue escrito solamente para crear una ley que protegiera a los bueyes, una ley buscando la protección de animales, sino él le interpreta y explica de que lo que está diciendo Dios con esa frase es buscando crear el principio de que el obrero es digno de su salario y que eso incluye a los ministros del Evangelio. De hecho, lo aclara como una alegoría, es decir, el ministro que está arando o cosechando, están haciendo la obra de Dios y el esperar poder ser sustentados por su trabajo es justo y bueno. Usa ejemplo porque ya él mencionó en otro momento, Apolo regó, yo sembré, otro cosechó, por el crecimiento lo da Dios, usando también el término de agricultura, de que algunos están sembrando, otros están cosechando lo que alguien sembró, y de esa manera ambos siguen siendo siervos del Señor. Y ambos, no importa si estás cosechando o arando, son dignos de salario. Pablo le pregunta entonces, si estamos sembrando lo espiritual, ¿no podemos acaso recibir lo material de ustedes? Es bueno que el pastor reciba salario por su obra. Es lo justo de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. De hecho, el ejemplo de los levitas que luego cita lo confirma, es aún más directo. Los levitas eran los que servían como sacerdotes y guías espirituales de la nación de Israel. Ese era su trabajo. Ellos no tenían tierra para arar, lugar para sembrar, animales que alimentar y que sostener para luego vender. Su trabajo era solamente servir al resto de la nación como los guías espirituales, como los sacerdotes. ¿Y cómo eran sostenidos? Bueno, por aquellos a quienes servían, los sostenían a ellos. Fue el modelo que Dios dio. Esa es una realidad, esa es una orden de Dios. En nuestro contexto latinoamericano, precisamente por no tener en estima al siervo de Dios como Dios manda, y ojo, esto no es en todas las iglesias, estoy claro en eso y estamos claros en eso. En muchas congregaciones, y por si acaso esta no es el caso, piensan que el trabajo del pastor es solo predicar, y no lo es. Pero aún si fuese solamente predicar, eso no es solamente pararse y predicar, aunque tal vez
lamentablemente muchos lo hacen de esa forma, no se trata de eso. Eso debe llevar una preparación para poder predicar lo que Dios dice, porque no se predica cualquier consejo humano, cualquier charla motivacional o usando referencia a la película que se vio en la semana o lo que pasó en la iglesia en la semana. No, hay que esperar que Dios dé lo que la iglesia necesita escuchar, lo que nosotros necesitamos escuchar. Como mencionamos en capítulo 4, Dios es el chef, Él es quien da el alimento, el pastor solamente lo entrega para que Él también lo coma y los demás también lo puedan comer. Por tanto, eso es un trabajo. Y los apóstoles se dieron cuenta de cuán importante era que cuando comenzaron a surgir necesidades físicas, surge y nace el ministerio diaconal, que también hay que aclarar, no son los diáconos la contraparte de los pastores, no son los fiscalizadores de los pastores, no son los jefes de los pastores, son colaboradores de los pastores que se van a encargar de ayudar en la obra del Señor, específicamente con las necesidades físicas y materiales de la iglesia y de los hermanos. Hermanos que están oyendo esto de nuestra iglesia o de otra iglesia, es justo y bueno delante de Dios que los pastores cobren salario por su trabajo en la obra. Y quiero aclarar también este contexto. Quien está encargado de sostener al pastor es la iglesia. Es decir, no es obligación de otra iglesia sostener a otro pastor en el contexto de predicación. Y voy a aclarar un poco más. Ningún pastor debe cobrar por predicar en otro lugar. No puede establecer, como sé que lamentablemente existe, tarifas o decir, bueno, yo voy a predicar a tal lugar, pero yo cobro tanto. Y ya lamentablemente eso se ha vuelto normal en muchos lugares, que cuando invitan a otros pastores a predicar, preguntan de antemano, pastor, ¿y cuánto usted cobra? Y no, no es así. Ciertamente es un obrero de Dios, pero en ese sentido no funciona. La sostenibilidad del ministerio es responsabilidad de la iglesia. Otra iglesia puede siquiera ofrender o agradecer la palabra que se lleva y como sigue siendo un obrero, puede recibir una ofrenda sin ningún problema, mas no es una obligación. Este es un tema delicado cada vez que toca predicarse de este tema, porque es hasta cierto punto incómodo, porque yo soy pastor, entonces estoy hablando acerca de cómo los pastores tienen que ser sostenidos, pero una vez más, los beneficios de la predicación expositiva es que nos toca predicar lo que sea que diga la Biblia en el orden que nos toque, así sea agradable, cómodo o incómodo para nosotros o para los demás. Pero también es delicado porque muchos pastores caen en el error de entonces exigirle a la iglesia más dinero. Y ya no es una relación de amor, ahora es una relación de extorsión, con amenazas. Si no ofrendas, estás en pecado, si no me das aquí o allá, y cada culto y cada prédica y en cada momento está el querer sacarle más dinero a los oyentes con la justificación de que ellos son los siervos del Señor y no lo puedes tocar y no puedes hacer más nada. Entonces, hay extremos que son dañinos y ese es uno. Otras situaciones donde están las iglesias que no reconocen a los obreros que trabajan entre ellos. Por ejemplo, iglesias que no les importa pagarle a sus pastores o que le pagan lo mínimo que puedan por decir, bueno, ni modo por cumplir. O hay otras iglesias que lo que hacen es que no tienen pastor, tienen hermanos que están trabajando en la obra como pastores y no los reconocen. Mi recomendación, si usted está en una iglesia sin pastor, pero con hermanos que están encargados y donde se le ve el llamado, donde puede ser obvio, es preguntarle al hermano si tiene el llamado. Si el hermano tiene el llamado y ustedes lo ven, lo examinan de acuerdo a lo que dice la palabra, lo ordenan y lo ponen como pastor y lo respetan como pastor, la autoridad del pastor y todo lo que requiere. Es importante que una iglesia tenga pastor, no es bueno. Y si hay alguien que lo está haciendo, no lo menosprecien. Eso sucede muchas veces por el error de que muchas iglesias creen que son los seminarios u otras iglesias las que tienen que mandarle los pastores a ellos. Pero no, los pastores deben ser formados en las iglesias. 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos,
eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Timoteo era un pastor, joven, pero pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto enséñaselo a otros hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Es decir, enséñaselo a otros, pero procura en aquellos que tú ves que tienen el don de enseñanza, que son fieles, enseñarle esto. ¿Para qué? Solamente para que aprendan, no, para que también puedan unirse al ministerio pastoral, ya sea en tu congregación o en otra congregación. Ese es el llamado, uno de los llamados del pastor. Si usted es pastor y está escuchando esta prédica hoy y no está haciendo esto, es bueno que lo empiece a hacer. Y no pensando necesariamente en un reemplazo para cuando usted se muera, sino más bien pensando en poder tener otro colaborador en la obra del Señor. No somos superhombres. Tenemos debilidades, flaquezas y necesidades, y la obra del Señor es mucha. Pensar de que solamente un pastor es suficiente es un error. De hecho, en la Biblia, siempre cuando Pablo fundaba una iglesia, no ordenaba un pastor, ordenaba ancianos, muchos, un cuerpo pastoral. Lamentablemente esta enseñanza bíblica se ha perdido y muchas iglesias se han vuelto solamente de un solo pastor. Y no necesariamente porque no puedan tener más pastores, sino porque no quieren o no entienden la importancia de tener más pastores. Es bueno. Mientras más pastores pueda haber, mejor. Si usted está en una iglesia donde no ve al pastor o los pastores haciendo esto, con respeto puede acercarse y preguntarle por qué no lo están haciendo. Y ore para que pueda hacerlo. Y ore también para que Dios siga levantando hombres para su ministerio. Como Jesús dijo, roguemos al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Si en su iglesia no hay pastor, esta oración tiene que ser suya todos los días. Oremos al Señor de la mies. Versículo del 15 al 18. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto, para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Pablo deja claro, los pastores se pueden casar, deben ser sostenidos por la iglesia. Pero él ha decidido explicar a los corintios, ustedes se equivocan si piensan que yo no puedo merecer esto. De hecho, ellos ya lo hacían con otros, con sus pastores. Así que recuerden, esto es para todos los pastores y eso me incluye a mí, que soy apóstol. Pero aquí es donde se ve la diferencia de que Pablo no está haciendo lo que hizo Albert Parsons, de luchar por su derecho. Pablo explica su derecho, sin embargo, él dice, yo no quiero ese derecho. Yo renuncio a ese beneficio. Y pasa a explicar por qué. Pablo no quiere recibir gloria por su trabajo en el Señor. Él no quiere verse atado a que digan que él hace lo que hace por su paga. Ojo, él no está poniendo un estándar nuevo, una nueva regla de que esto que hizo Pablo es lo que todos los pastores tienen que hacer. De hecho, él dice, no, hagan como hicieron todos los demás apóstoles y como hicieron los hermanos del Señor. Eso es justo y bueno. Yo he decidido no hacerlo, Pablo, porque no quiero que se diga de mí que lo hago por esto. También hay que entender que el ministerio de Pablo era un poco distinto. Él no estaba solo en un lugar, él estaba en muchos lugares. Y aunque él podía bien recibir sustento de cada una de esas iglesias, él decidió no hacerlo para que cuando llegara a otro lugar, no dijeran, él viene como tú en Corinto, recogió plata y ahora quiere recoger aquí en Éfeso, y ahora quiere recoger en Tesalónica. No, él podía hacerlo sin ningún problema, aunque dijeran cosas malas de él, que fueran mentiras, pero él prefiere no hacerlo para evitar poner tropiezo en el Evangelio. Y le dice, mi gloria es poder predicar en el versículo 15 sin recibir pago alguno. Pero en el versículo 16 dice, pero para que sepan que tampoco me puedo jactar de predicar porque estoy bajo la obligación de hacerlo. No fue que él quiso apuntarse como apóstol, él no fue a la búsqueda de trabajo, él dijo, yo quiero ser apóstol, por favor, ¿cuáles son los requisitos?
Él no estaba ni siquiera pensando en el Señor de esa manera. Como siempre, el Señor nos llama en medio de nuestra rebeldía, estando muertos en delitos y pecados. Y Él, así cuando nos llama a Él, también nos llama a servirle de muchas maneras. Así como los apóstoles. Ninguno estaba en la fila de que yo quiero ser apóstol. A todos Él los llamó en otra función. Él es quien nos llama, no nosotros a Él. Luego dice, ¿qué gloria podría tener Pablo si Dios lo llamó? ¿Cómo me puedo gloriar de algo que estoy haciendo cuando no fui yo quien tuvo la iniciativa? Fue Dios. De esa manera, todo ministro del Evangelio no puede jactarse de ser predicador como algo de qué gloriarse. Ah, no, yo soy pastor, yo soy predicador. Pero si no lo eres por tu cuenta, lo eres porque Dios te llamó. ¿Cómo te jactas de algo que Dios te ha dado? Si uno ha sido llamado, no tiene otra opción que servir a Dios en lo que lo ha llamado. Y por eso dice Pablo, ay de mí si no lo hago. Me es impuesta necesidad. No hacerlo es pecado, es rebelarse contra lo que Dios los está llamando a hacer. Pero el llamado es eficaz e irrevocable. Entender mi llamado al pastorado y la predicación no fue fácil. Por mucho tiempo luché con eso, no quise. Algunos hermanos lo decían y lloraba y veía y yo no quería porque entendía cuán importante es esto. Pero cuando Dios te llama no te queda otra opción que obedecer y rendirte y decir, Señor, haz lo que tú quieras. Si tú quieres que sea esto, lo haré. Pero miren cuán bueno es Dios, cómo Él va trabajando en que no solamente hace que lo hagas porque te llama, sino que también te pone el amor y la pasión para lo que Él te llama, para que se cumpla su palabra donde dice, tus mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos, dijo Él también, no son gravosos. Es decir, Él hace que no sean una carga, sino que ahora sean un deleite y que se vuelvan mi prioridad, nuestra prioridad. Nuestro deseo ahora es hacer lo que Él nos llamó a hacer, que nosotros originalmente no queríamos. Ahora eso es lo único que queremos hacer, servirlo a Él. Y aunque no seamos todos pastores, Dios lo está llamando a servir en otra cosa, en lo que sea que lo haya llamado a servir, como esposa, como madre, como esposo, como padre, como diácono, como algún ministerio en la iglesia, o simplemente como hombre, como mujer, soltero, misionero o en su trabajo, lo que sea que esté haciendo, hágalo para la gloria de Dios. Si usted está pensando, bueno, allá los pastores que tienen que rendir cuenta por predicar y pastorear, se equivoca si piensa que somos los únicos que tenemos que rendir cuenta por predicar. Esa condición delante de Dios de rendir cuentas por predicar, estamos todos. Tal vez no todos lo vamos a hacer desde un púlpito, pero todos tenemos que predicar a toda criatura. Ese mandato fue para todos, a todo ser humano. Dios nos llamó a todos a proclamar sus buenas nuevas. Para eso fuimos rescatados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es todos, hermanos. Por tanto, estamos en la misma condición, todos, de predicar y debemos hacerlo con gozo. Pero al mismo tiempo no podemos jactarnos de que haya personas que sean salvas por nuestra predicación. Eso todo, la salvación es obra de Dios. Muchas personas en los años 70 del siglo pasado cayeron en el error de creer que la conversión era producto del predicador y comenzaron una práctica antibíblica de llamar al altar a las personas o de levantar la mano si quieren aceptar al Señor. Es otro error, porque nosotros no somos los que aceptamos al Señor, Él es quien nos acepta a nosotros. ¿Y por qué comenzaron a hacer esto? Porque viendo cómo Hechos narra de que en ese día en Pentecostés se convirtieron más de 3.000 y después más de 5.000 y esa cantidad registrada de cuántos se unieron al Señor, a la iglesia ese día con la predicación de Pedro, comenzaron a creer de que era necesario contabilizar cuántas personas fueron salvas en cada una de sus predicaciones, cosa que no es cierto, la Biblia no enseña eso. En ningún lado se dice cuántas personas fueron salvas en cada predicación de Pablo en sus iglesias, o Pedro cuando siguió predicando, o los demás apóstoles. Ese no era el punto. Era simplemente para mostrar cómo fue naciendo la iglesia. Y comienza con esta práctica antibíblica
para alardear de decir, en mis prédicas se convirtieron X cantidad de personas. Y ya yo he llevado a Cristo más de 1,000, 2,000, 10,000, 15,000 personas. Y comenzó a jactarse delante de los demás. Jonás fue uno de esos que no quería hacer lo que Dios lo llamó a hacer, pero como siempre, el llamado es irrevocable, quieras o no, te toca hacerlo. Jonás pudo reconocer que la salvación es del Señor. Jonás 2:9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Así dijo Jonás. Por tanto, ningún predicador y ningún hermano puede jactarse de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, y debemos hacerlo con gozo, confiando en Dios y en su obra. Normalmente cuando un futbolista mete un gol, lo celebra. Pero hoy en día las celebraciones no solamente son de alegría, sino muchas veces son de orgullo, como decir, mira lo que yo hice y apunto mi número o mi nombre para que la gente vea que yo hice el gol, ese que están viendo ustedes, que están disfrutando. Y eso ya se ha vuelto normal. ¿De qué manera hago mi celebración cada vez más original de que vean que yo hice el gol? Hay un futbolista llamado Mario Balotelli, muy polémico, por cierto, por muchas cosas. Y una de las cosas que hizo polémica, lo hizo famoso, fue que él de un tiempo, durante su carrera, él todavía está jugando, comenzó a no celebrar los goles. O sea, metió un gol y quedaba serio, no celebraba. Y le preguntaron, ¿por qué no celebras? Y él dice, cuando un cartero llega a una casa y deja la carta en el buzón, él celebra por dejar la carta. No, él dice, deja su carta y se va. Y sigue, y entrega en la otra casa y así va. ¿Por qué voy a celebrar? Si el cartero está haciendo su trabajo, y yo soy delantero, me pagan por hacer goles, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Ahora, tal vez parezca un poco exagerado el ejemplo, pero no podemos celebrar de la manera que un futbolista normalmente lo hace. Para decir, mírenme, yo prediqué en el bus y me paré y la gente levantó la mano y lloró, o en el metro, o en la calle, hice esto. En ese sentido es que no debemos celebrar, jactándonos de que fuimos nosotros los que hicimos algo. Podemos celebrar de alegría de que Dios nos usó y que la gente llegó al arrepentimiento, pero la celebración siempre debe ir en torno a Dios y no a nosotros. Cuando la celebración se torna en cuando miren lo que yo hice, lo que estoy haciendo, cómo Dios me usa, cuánto fruto he llevado, no hay gloria para Dios y se vuelve dañino. Agradezcamos a Dios que hemos sido llamados para hacer la obra, pero la gloria es de Dios. En el verso 18, Pablo dice que su recompensa, ¿cuál es? Después que él explica todo su derecho y que renuncia, entonces dice, ¿cuál es mi recompensa? Simplemente el gozo de Pablo era poder predicar. Era suficiente para Pablo. Es decir, poder pararme y predicar gratis, para mí es suficiente. Simplemente era otra forma de decir, hacer lo que Dios me manda hacer es mi recompensa. Si usted toma apuntes, se puede estar preguntando lo que yo me estaría preguntando si estuviese escuchando. ¿Qué tiene que ver todo esto que ha dicho el pastor con el título de El siervo sufrido? Y es que, bueno, en muchas traducciones titulan este pasaje como Pablo defiende su apostolado, Pablo defiende su ministerio, Pablo defiende sus derechos, los derechos de los apóstoles o similar. Pero en realidad, Pablo no está pidiendo sus derechos. Él explica sus derechos, pero él no lo está demandando. De nuevo, como en la analogía de Albert Parsons, que luchó el 1 de mayo por el Día del Trabajador, después se volvió el primer Día del Trabajo por esa lucha. Pablo no está buscando lástima tampoco. Y que digamos, ay, pobrecito Pablo, que no quiere cobrar y que tuvo que trabajar y que cuando estuvo en Corinto se quedó en casa de Priscila y Aquila y ninguno de nosotros fue capaz de darle hospedaje. Ay, qué lástima. No, él tampoco busca eso. Él simplemente está diciendo qué es lo que él hace, por qué él está en paz con su decisión, por qué es lo que él busca. Y para que los corintios viesen el error de su pensamiento de no ver el llamado de Dios en él y de cómo ellos deben actuar en forma correcta con sus pastores. Pablo está siguiendo al mejor siervo que este mundo ha visto y que jamás verá. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es Rey desde la eternidad y hasta la eternidad.
Por la gracia de Dios, los lunes que tenemos estudio bíblico, estamos estudiando Marcos, el Evangelio según Marcos. Y hago paréntesis, si usted está escuchando esto y no sabía que teníamos estos grupos, y ya lo sabe, a las redes que mencioné al principio, puede escribirnos en este mismo video si gusta en los comentarios, si desea participar, y lo podemos ubicar en uno de los grupos que tenemos para que se una a los estudios de Marcos, que para mañana tendríamos reunión de oración, pero el lunes de más arriba continuaríamos con el capítulo 3. Volviendo al tema, Marcos presenta a nuestro Señor Jesús como siervo, pero no solo como un siervo, sino como el rey que sirve. El rey de reyes, autor del universo, el todopoderoso, se despoja de toda su gloria, de todo su poder, majestad, para visitar un mundo caído en rebeldía contra él, que él podía llegar a decir, sométanse porque yo soy la autoridad, pero él dice, no, yo me voy a remangar las mangas y voy a trabajar para ellos. Él no tenía por qué hacerlo. No había ninguna razón que lo obligase a hacerlo. Él lo hizo por amor. Él no llegó buscando honor y gloria, como muchas celebridades lo hacen hoy, exigiendo agua embotellada de cierta marca y cierto nivel que venga de Francia o de un X lugar, camas con cierta altura y especificaciones, comodidad exclusiva, una corte que le haga venia al entrar. Él no buscó lujo ni fama. Él vino como un siervo obediente. Muchos pastores hoy actúan como celebridades más que como siervos. Y eso es porque en verdad no están siguiendo al Señor que dice que siguen. Están siguiendo al Señor de las riquezas. Y por eso se comportan como Él, buscando esos lujos, comodidades y atenciones. No cualquiera puede hablar con ellos. Si Él te toca, siéntete bendecido porque te bajó unción especial. Tiene que estar en aire acondicionado, en sillas cómodas. No puede caminar cierta distancia y no por salud, sino simplemente por lujo. Si usted está en una iglesia así, hermano, huya de ahí, por favor. Porque ese hombre no está sirviendo al Señor Jesucristo, aunque lo diga, está sirviendo al Señor de las riquezas, que es Satanás. Hermanos, el verdadero siervo sufrido fue nuestro Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Él sí sufrió, y lo sufrió más allá de lo que cualquiera de nosotros jamás podrá sufrir. Porque llegó a sufrir hasta la muerte, muerte de cruz y el castigo por el pecado por el cual ahora nosotros tenemos perdón. Cuando Dios llamó a Pablo, se registra lo que el Señor Jesús le dijo a Ananías, hablándole de Pablo, en Hechos 9:16. Dijo, porque yo le mostraré, Dios, a Pablo, cuánto debe padecer por mi nombre. Y lo mismo dice de nosotros. Él nos mostrará cuánto debemos padecer por su nombre. Hay que hacer distinción entre una iglesia que sostiene a sus pastores y un pastor que abusa de su iglesia para enriquecerse. Uno está cumpliendo con su deber y el otro busca su propia gloria. El primero no puede jactarse de nada. El segundo se jacta no porque pueda, sino porque lo necesita para tener más razón de exigirle más a sus oyentes. Fuimos llamados a servir y a sufrir por nuestro Señor. No todos vamos a servir y sufrir de la misma manera, pero todos sin duda serviremos y sufriremos si somos siervos del Señor. Reconozcamos a nuestros pastores, sus libertades y que tienen el derecho de ser sostenidos. Sirvamos a todos con amor y por amor. Y cuando llegue ese momento que sintamos deseo de no hacerlo más, de no servir más, en lo que sea que Dios lo haya llamado a usted, recuerde, porque esos pensamientos van a venir, sin duda, que usted ha pasado de muerte a vida, porque un rey, y no cualquier rey, el rey del universo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, sin tener la obligación de hacerlo, por amor, para salvarlo a usted y a mí, para que hoy usted pueda decir, soy siervo de Dios. Si esa verdad no lo motiva a seguir sirviendo y a despojarse de ese pensamiento de desánimo que puede venir, nada más lo puede motivar. Si aún no conoces a Jesús del que estoy hablando, el pastor está hablando de un Jesús, pero no entiendo ese Señor, no lo conozco. Amigo o amiga, ese Jesús
del cual has escuchado, que tal vez has visto películas, es más que un maestro, es más que un profeta, es Dios. Eres el rey del universo que está reinando con todo poder y reinará para siempre. Y hoy te está pidiendo, te está diciendo que reconozcas tu pecado, que te arrepientas y que corras a Él para salvación. Y Él te promete que no te va a rechazar, que Él te aceptará. Él lo prometió así. Recuerda, la salvación es del Señor. Demos gracias por nuestro precioso Señor, porque Él es el verdadero siervo sufrido. Amado Padre, gracias por Jesús. Gracias porque Jesús no solo es rey, sino que vino a servirnos, a darnos el ejemplo mayor de servicio. A veces vemos las historias de Jesús como, qué bonito, los milagros y las enseñanzas y cuando le lava los pies y todo, qué chévere. Pero se nos olvida de que ese que está haciendo eso es Dios, es el rey. Él no tenía por qué servir. Y no solamente sirve, sino que sufre al servir, porque no lo reconocemos como tal, porque lo tratamos como si no fuera lo que es, al punto que incluso llega a morir por algo que no tenía por qué morir. Perdónanos porque podemos olvidar que Jesús es Dios, olvidar el ejemplo que Él nos da y comenzar a exigir derechos, deberes. Yo tengo el derecho a ser tratado fino o de X manera. Padre, recuérdanos que nosotros no somos nada, no éramos nadie y somos algo gracias a ti. Ciertamente tenemos que ser responsables con nuestras obligaciones y reconocer a los que trabajan entre nosotros, pero sin orgullo, Padre. Poder servir a todos con amor y por igual, siendo siempre Cristo nuestra motivación mayor. Gracias, porque si no hubiese venido Cristo a servir, hoy no estuviésemos orando, hoy no estuviésemos predicando, hoy estuviésemos perdidos, muertos en delitos y pecados y sin esperanza alguna de ser salvos. Gracias, Señor, por venir a servirnos y sufrir por nosotros. Permítenos sufrir y servirte con amor, con gozo. Amén.